Me enseñaron desde pequeña que fuera del pueblo de Dios solo había oscuridad y perdición, que todo pensamiento incorrecto te condenaría, que el amor y la felicidad solo se ganaban con obediencia absoluta. Pero lo que nadie me dijo es que esas mismas reglas destruirían mis amistades, mis primeros amores e incluso la relación con mi propia familia. Hola a todos, hoy quiero compartir algo muy personal, algo que he guardado dentro de mí durante años, con miedo, con culpa, con silencio, pero ya no puedo seguir callada. Es hora de contar mi historia. Es dolorosa, pero también es la manera en que puedo finalmente sentir que mi voz importa. Hoy quiero contarte mi historia completa, lo que viví dentro de esa religión, los secretos que nunca me atreví a decir y cómo sobreviví al juicio, la manipulación y la culpa que intentaron aplastarme. Si alguna vez te has sentido atrapado, controlado o juzgado por alguien que decía hacerlo por tu bien, esta historia te mostrará la verdad que nunca querrán que sepas. Nací dentro de esa religión. Mis padres eran testigos de Jehová y desde muy pequeña me inculcaron la idea de que el mundo afuera del pueblo de Dios estaba lleno de peligro, oscuridad y perdición. No era solo un consejo, era un mandato que debía calar en lo más profundo de mi mente. Aprendí a temer al mundo, a sentirme culpable por pensamientos que ni siquiera podía controlar y a creer que solo la obediencia absoluta me haría merecedora de amor y aceptación. Recuerdo claramente mi infancia. Mientras otros niños se divertían jugando, yo estaba siempre alerta, cuidando cada palabra, cada gesto. La culpa era un compañero constante. Si me enojaba, si sentía curiosidad por algo prohibido, si incluso pensaba en algo que consideraban incorrecto, la voz de la culpa me castigaba antes de que alguien más lo hiciera. Crecí en un entorno donde la obediencia no era opcional, donde el afecto venía condicionado por la sumisión y la conformidad. Todo lo que me rodeaba estaba diseñado para recordarme que mi valor dependía de la estricta adhesión a normas que, a veces, ni yo misma entendía completamente. A los 11 años, con la inocencia de una niña que cree que está haciendo lo correcto, me bauticé. Fue un día que recuerdo con una mezcla de orgullo y miedo. Me sentía especial, parte de algo más grande, una pieza del plan divino que me daba un propósito. Era feliz, realmente feliz, porque creía que había encontrado mi lugar en el mundo, que ahora pertenecía a algo puro y sagrado. Sentía que estaba cumpliendo con lo que Dios esperaba de mí y que todo eso me haría merecedora de amor y protección. Pero todo cambió cuando tenía alrededor de 13 o 14 años. Comencé a descubrir emociones y sentimientos que no encajaban con las reglas estrictas que me habían enseñado. Fue entonces cuando conocí a un chico 4 años mayor que yo, también testigo de Jehová. Al principio eran solo encuentros casuales, pero poco a poco nos empezamos a interesar el uno en el otro. Nos enamoramos. Y aunque sabíamos que nuestra relación no estaba permitida según las normas de la congregación, él me pidió que fuera su novia. La emoción de estar enamorada era nueva y vertiginosa, pero también estaba mezclada con miedo y confusión. Sabía que lo que sentía y hacía estaba prohibido, pero la intensidad de esos sentimientos me hacía sentir viva, especial, como si hubiera descubierto un mundo secreto que nadie más podía ver. Esa relación duró cerca de 1 año y medio, y aunque al principio fue emocionante, pronto comenzó a volverse tóxica. Empezaron los conflictos, la manipulación y el control. Me hacía sentir culpable por cosas que ni siquiera eran responsabilidad mía. Me presionaba para hacer cosas que no quería, y cada vez que decía no, me hacía sentir egoísta o mala. La culpa que había aprendido a sentir desde niña se intensificaba, y ahora tenía que cargarla junto con el miedo a ser descubierta por la congregación. Cada encuentro con él era una mezcla de placer y angustia, un juego peligroso en el que cada paso podía traer consecuencias devastadoras. La relación con ese chico me enseñó, de la manera más cruel, que la realidad dentro de la congregación no era como me la habían pintado. Un día, como un rayo que rompe la calma, los ancianos de la congregación se enteraron de lo que estaba pasando.
Recuerdo el miedo paralizante que sentí cuando me citaron a lo que ellos llamaban una visita de pastoreo. Según ellos, era un encuentro para apoyarte y guiarte, pero en la práctica se transformó en un juicio frío y despiadado. Cuando entré a esa reunión, sentí que todos los ojos estaban sobre mí. No era apoyo lo que buscaban ofrecerme, era condena. Me señalaron, me acusaron, me hicieron sentir sucia. Cada palabra que pronunciaban era una daga que me atravesaba por dentro, recordándome que había fallado, que no solo había transgredido sus reglas, sino que ahora era alguien despreciable ante los ojos de toda la congregación. Intenté contar la verdad. Les expliqué cómo había sido la relación, cómo me sentía y cómo él también había tenido responsabilidad. Mis padres me apoyaron y trataron de interceder por mí. Pero cuando hablaron con él, su versión fue completamente diferente. Mintió descaradamente. Dijo que yo era una buscona, que yo me le insinuaba, que yo había provocado todo. Nadie lo cuestionó a él. Nadie le preguntó su versión a fondo. Todo el peso de la culpa cayó sobre mí. Tenía apenas 15 años, y de la noche a la mañana toda la congregación empezó a verme con desprecio. Me llamaban zorra, me miraban con odio y desdén. La misma gente que hasta hacía poco te sonreía y te decía, hermana, ahora te juzgaba como si fueras un ser corrupto. Fue la primera vez que entendí que dentro de esa religión no hay compasión, no hay empatía, solo apariencia, solo control, solo miedo. Mi mamá y yo no pudimos soportar más ese ambiente. La presión, el juicio y la humillación eran insoportables. Decidimos desasociarnos, alejarnos de la congregación y respirar un poco de libertad. Pero, como suele pasar, la familia extendida nos convenció de volver. Nos dijeron que estábamos equivocadas, que nos habíamos dejado llevar por emociones y que nuestra salida había sido un error. Regresamos, aunque por dentro ya no creíamos. Habíamos visto detrás de las sonrisas, detrás de las palabras suaves y las frases de hermano y hermana. Sabíamos lo que había detrás: control, manipulación, miedo. Con el tiempo conocí a otro chico. Esta vez era menor que yo, también testigo de Jehová. Nos enamoramos, pero las circunstancias eran diferentes. Su mamá nos apoyaba. Incluso nos alentaba a estar juntos, dentro de los límites que ella consideraba aceptables. Por un momento sentí que tal vez esta relación podría ser diferente, más sana, más libre. Pero bastó un solo error para destruirlo todo. Nos descubrieron teniendo contacto físico. No era nada grave, solo gestos inocentes que cualquier pareja adolescente podría tener. Pero dentro de las reglas de la congregación, era un pecado enorme. Nos separaron, nos prohibieron vernos, y solo podíamos hablar a escondidas, en secreto, como delincuentes que intentaban evadir la ley. Cada conversación era un riesgo. Cada mensaje podía ser descubierto y utilizado en nuestra contra. Un día, él borró unos mensajes privados que yo le había enviado porque su madre tenía acceso total a su teléfono. Ella se dio cuenta de lo que había pasado. Me acusó de mentirosa y amenazó con contar todo. Lo hizo. Desde entonces no puedo hablar con él. No puedo despedirme. No puedo explicarle lo que siento. No puedo existir para él. Todo lo que compartimos, todo lo que construimos, fue destruido por las reglas estrictas y absurdas de una religión que predica amor, pero que en la práctica destruye familias, amistades y vidas. Fue entonces que entendí de manera profunda que las enseñanzas que me habían inculcado desde niña eran más sobre control que sobre fe, más sobre miedo que sobre amor. Todo lo que prometían, comunidad, cuidado, verdad, protección, era solo una fachada. Detrás de las palabras bonitas y las sonrisas obligadas, había juicio, manipulación y dolor. Después de todo lo que viví, llegué a un punto en el que comprendí que la religión que me crió no era un refugio, sino una cárcel. Durante años, aprendí a temer, a callar, a vivir bajo reglas que no tenían sentido más allá de mantener control sobre nuestras vidas. Aprendí que lo que predican como amor y comunidad muchas veces es miedo disfrazado de espiritualidad. Ver cómo destruyeron relaciones, amistades
y la confianza en mí misma me dejó cicatrices profundas. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo según estándares que no eran míos, que no podía permitir que otros definieran mi valor. Cada acusación injusta, cada mirada de desprecio y cada etiqueta que me pusieron como pecadora o zorra fue un recordatorio de que había aprendido a medir mi valor por la aprobación de otros. Y eso no podía continuar. Mi historia es dolorosa, sí, pero también me enseñó algo vital. La verdad propia tiene poder. Guardar silencio y aceptar la injusticia no te protege, solo prolonga el dolor. Es por eso que hoy hablo, que escribo, que comparto. No para culpar a nadie, sino para dar testimonio de lo que muchas veces ocurre detrás de la fachada de la devoción religiosa. Si algo quiero que quede claro, es que no todo lo que se llama fe es amor, ni toda obediencia es virtud. Hay reglas que matan la espontaneidad, el afecto, las amistades y los vínculos familiares. Hay miedo disfrazado de enseñanza, culpa disfrazada de consejo. Y hay personas, jóvenes, niños, que terminan pagando el precio de expectativas que no les corresponden, de normas que no entienden y de juicios que no merecen. Hoy, después de años de silencio, puedo decir que estoy en paz conmigo misma. No significa que olvide lo que pasó, pero sí que ya no permito que esas experiencias definan mi valor ni mi libertad. Aprendí que puedo elegir qué creer, en quién confiar y cómo vivir. Que puedo amar y ser amada sin sentir que estoy traicionando a nadie ni que estoy fallando a un estándar imposible. Si alguna vez alguien te invita a unirte a esta religión o a cualquier otra que promete amor pero exige control, piénsalo bien. Pregúntate si lo que te ofrecen es libertad o miedo, comunidad o juicio, amor o manipulación. Aprende a escuchar tu voz interior, esa voz que, al final, sabe qué es correcto para ti, mucho antes de que alguien más te lo diga. Mi historia no es solo un testimonio de dolor, sino un recordatorio de que vales más que cualquier etiqueta, más que cualquier acusación injusta, más que cualquier miedo impuesto. Hablar, escribir, compartir. Eso es lo que nos devuelve la voz y la dignidad. Hoy puedo decirlo con claridad. Fui criada para temer, manipulada para sentir culpa y castigada por amar. Pero también puedo decir que soy libre, que he recuperado mi voz y que mi historia ya no se quedará guardada en silencio, que pueda servir de advertencia, de guía o de consuelo a alguien que alguna vez se sienta atrapado, culpable o invisible. Y por eso estoy aquí, compartiendo todo, porque finalmente entiendo que contar nuestra verdad es un acto de poder y no hay nada más sagrado que nuestra propia voz.